nuestra Iglesia de Dios de la Profecía, familia y amigos en las 136 naciones alrededor del mundo, le damos la bienvenida. Hoy pasamos tiempos difíciles, pero les comparto las palabras de Jesús de que en lugar de pánico escojamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. En Romanos capítulo 5, los versículos del 1 al 5, nos dice el Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que hoy, a pesar de la desesperación, vivimos en la esperanza, sabiendo que Dios está en control absoluto, que su promesa a nosotros ha sido que no nos dejará ni nos abandonará. Aunque estemos en problemas, sabemos que el Señor está con nosotros. La iglesia siempre ha salido firme y adelante en los momentos más difíciles. Yo me siento orgulloso y impresionado de cómo nuestros presbíteros generales, nuestros supervisores y nuestros pastores locales han respondido a este virus 19 que ha estado plagando a nuestro mundo. No hay duda alguna de que nuestra gente está recibiendo el mensaje del Evangelio a través de medios sociales, en vivo y grabados como nunca antes. Dios va a tomar esto que el diablo planificó para hacernos daños y lo va a cambiar en un medio para alcanzar a muchas más personas con las buenas noticias del Evangelio. Mientras trabajamos en este tiempo de crisis, les animo a todos ustedes para que busquen maneras innovadoras para servir a los necesitados, sean sabios y trabajen también con aquellos que están en las autoridades. Hoy el equipo de liderazgo está introduciendo un valor central, el quinto valor. La iglesia debe ser como Cristo, debemos ser una iglesia al servicio de otros. Jesús mismo dijo: yo estoy entre ustedes como aquel que sirve. Nosotros estamos actualmente preparando lecciones y cursos en el Departamento de Desarrollo de Liderazgo que cubra este tema. No es solamente deber de la iglesia de ser como Jesús, sino que también debemos ser una iglesia que estemos al servicio. No debemos ser una iglesia esperando que nos sirvan a nosotros, sino nosotros servir a otros. Hoy deseo nombrar al obispo, el doctor Michael Hernández, como el presidente del Seminario de Espíritu y Vida. El doctor Michael Hernández y el doctor Michael Plumley han sido hermanos dedicados a lo que se ha logrado hasta el día de hoy y hecho una gran labor que será de beneficio para todos nuestros hermanos y líderes de la Iglesia de Dios de la Profecía alrededor del mundo. El Ministerio de Desarrollo acreditado seguirá hacia adelante y el Seminario de Espíritu y Vida seguirá adelante y van a estar operando con el desarrollo del liderazgo y discipulado. Nuestro director ejecutivo seguirá siendo responsable a las operaciones y va a estar estableciendo
objetivos estratégicos, el presupuesto, el personal, desarrollar los grupos de encuentro, el progreso del programa, va a estar reuniendo toda la data necesaria para seguir hacia adelante. El entrenamiento va a continuar y nosotros vamos a buscar que haya una excelente educación que incluya también las certificaciones de los ministerios, del Ministerio Impacto, del Ministerio Internacional del Niño, que hayan certificaciones del Ministerio Internacional de Jóvenes, certificaciones provistas por el Centro para Liderazgo Bíblico, como el Programa de Desarrollo para el Ministerio y otras certificaciones futuras. Las certificaciones serán validadas como crédito y esto ha sido en consulta con el director ejecutivo del Desarrollo de Liderazgo y Discipulado, cada director en este ministerio y también nuestro presidente del Seminario Espíritu y Vida. Esto está estructurado de tal manera que haya una comunicación efectiva, que haya una colaboración eficiente en el fluir de las labores día a día, que haya una colaboración en equipo, lo cual es esencial para mantener nuestros objetivos estratégicos en querer desarrollar líderes en toda nuestra organización. Quiero hablarles también de la importancia de la membresía. La membresía en las iglesias locales ayuda a los creyentes a crecer hasta alcanzar una madurez espiritual, recibiendo la instrucción bíblica, teniendo el compañerismo, siendo parte de la adoración y también del servicio a otros. La membresía en la iglesia equipa a los creyentes para hacer las buenas obras que Dios les ha llamado a hacer. La membresía de la iglesia provee oportunidades para los creyentes para que puedan desarrollar relaciones de afecto con otros creyentes que estén basadas en las verdades bíblicas mientras mantenemos una misión en común. El Seminario Espíritu y Vida es una institución de la Iglesia de Dios de la Profecía que ofrece un programa de 22 cursos. Está disponible en inglés y en español. Usted puede ir a la página web seminarioespirituyvida.org y hay becas disponibles para los miembros de Dios de la profecía. Hechos 2:47 nos dice que el Señor añadía cada día a los que habrían de ser salvos. La membresía en la iglesia local es algo importante. Por esta razón, el liderazgo de la Iglesia de Dios de la Profecía está designando el mes de septiembre del 2020 como el mes titulado La membresía importa. Cada iglesia local debe tomar seriamente el asunto de la membresía e invitar a los creyentes para que hagan un compromiso de membresía con sus iglesias locales si aún no lo han hecho. El Departamento de Desarrollo de Liderazgo y Discipulado, en cooperación con la Oficina del Supervisor General, está ofreciendo este curso gratuito que se titula La membresía importa, la membresía es importante, que pueden descargar. Es un curso de 5 sesiones que van a alentar y a preparar a los miembros potenciales para la membresía de sus iglesias locales.
Los participantes van a aprender sobre el valor de pertenecer a una congregación y van a estar mejor familiarizados con la historia, los ministerios y el liderazgo de la iglesia local. Este curso también le ofrecerá a los miembros potenciales una perspectiva de la estructura y conocimiento de los ministerios de la Iglesia de Dios de la Profecía. Este septiembre pueden unirse las iglesias alrededor del mundo. El Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Estos son uno de los versículos en el Nuevo Testamento que nos recuerda la importancia de la membresía de la iglesia. Al reconocer el significado de la membresía de la iglesia, el Departamento de Discipulado y Liderazgo, en colaboración con la Oficina de Supervisor General, ha desarrollado este curso de 5 sesiones, donde habrá un video de introducción, manuales para el maestro y estudiantes. Va a estar disponible para el 1 de agosto en inglés, español y también en francés. Y van a recibir un certificado. Durante el mes de septiembre, únase con nuestras iglesias alrededor del mundo, donde vamos a reconocer la importancia de la membresía en la iglesia local, siendo parte de una iglesia local y uniéndose a la membresía mundial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Este curso nos va a enseñar compromiso, que es importante. Y estos materiales, como ya se ha dicho anteriormente, van a estar disponibles en inglés, en español y francés en los próximos meses, y queremos que todos estén pendientes para recibir los beneficios de este curso para las iglesias locales, donde la membresía hay que entender que es algo importante y de beneficio para todas nuestras iglesias. Quiero aprovechar también para hacer un nuevo nombramiento de la persona que va a estar sirviendo en el Comité de Doctrina Bíblica y Gobierno. Va a ser el obispo Daryl Clark, que va a estar tomando la posición que antes tenía el hermano Delroy Hall. Y todos los demás comités van a permanecer como están actualmente. No va a haber ningún cambio en los comités. Nosotros, como iglesia, estamos comprometidos a seguir adelante en los esfuerzos de mejorar en los desafíos raciales que estamos enfrentando a nivel global. El tiempo ha pasado, han pasado décadas en que hemos sido desafiados para atender ese asunto. Y aunque reconocemos que estos desafíos no son exclusivos a alguna iglesia o denominación en particular, sí sabemos que es un asunto global y que nuestra iglesia también lo enfrenta. Pero si somos un cuerpo de creyentes dirigidos por el Espíritu Santo, entonces la iglesia de Dios de la Profecía debe seguir buscando cómo cumplir la oración de Cristo, donde pedía que todos seamos uno. Yo le voy a leer, como dice en Mateo 16:18, cuando Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Nosotros tenemos que entender que el racismo es pecado y que todo humano ha sido creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, el racismo es una ofensa contra Dios. Christ's prayer in John 17. The words glory and glorify appears 7 times in this prayer. Glorify thy Son, that thy Son may glorify thee. I am glorified in them. Our main purpose is to glorify our God and to enjoy him forever. En Juan 17, Glory means basically nosotros tenemos una gloriosa imagen del propósito de la iglesia de Dios en la tierra. Jesús oró para que estuviera distinguida por 4 aspectos importantes, además de la gran comisión. La iglesia debe distinguirse para darle la gloria a Dios. Debe distinguirse por la palabra de Dios. Debe tener el gozo del Señor y debe mantener la unidad en el amor de Dios. full of grace and truth. John says we have beheld his glory, the glory as of the begotten Son of God. It is obvious that not everyone recognized the glory of God in Jesus. And even when they did, they were not Para revelar la gloria de Dios, evidence como hizo Jesús en Juan 17, tenemos que ver que la palabra gloria y glorificar aparecieron 7 veces en la oración de Jesús. of what to do about it. The church today essentially, especially ministers in particular, they may feel uncomfortable La iglesia de hoy, outward signs especialmente los ministros, pueden sentirse algo incómoda con las señales externas de la renovación espiritual y del avivamiento que había llegado a la iglesia, pero también tenían que salirse de su zona de confort. Si la iglesia quiere ver hoy la gloria de Dios, entonces tenemos que morir a nuestros patrones habituales, la manera que hacemos los servicios en la iglesia. Tenemos que dejar morir nuestras maneras de vivir y de pensar, nuestras actitudes, nuestros valores, nuestros prejuicios, ambiciones, todo tiene que pasar por el doloroso proceso de la crucifixión. Nosotros tenemos que reproducirnos o si no morimos. Sabemos que para reproducirnos tenemos que morir. Cristo nos llamó a morir. El problema de hoy no es la evangelización mundial, el problema de hoy es la crucifixión de la iglesia. Los vasos de alabastro deben romperse. El valor no está en el vaso, sino en el ungüento. La iglesia no es un museo para exhibir objetos de colección. Necesitamos oler la fragancia del ungüento. Dios solamente puede usar las cosas rotas para producir olor de bendición. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, entonces lleva mucho fruto. you cannot kill a dead person. One that has given up everything can give up anything. But if it die, if Así lo dijo claramente Jesús. Jesus speaks Nosotros necesitamos renunciar a todo. 2 and 33, and if I Y como Jesús, cuando hablaba de su propia muerte, dijo en Juan 12, Él dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Esto lo dijo, hablando de su propia muerte. Y en esta hora, yo creo que la iglesia debe volver a la cruz y morir.
La cruz trae reconciliación. La cruz une a Dios y al hombre. Pero más que eso, la cruz une al hombre con el hombre. Une a toda la humanidad. Es en la cruz donde nosotros encontramos la sanidad de todas las divisiones. Es en la cruz donde encontramos las personalidades, los deseos individuales y la motivación que desaparecen y nos desvanecemos en uno. Si nosotros decimos que queremos un avivamiento, tenemos que entender que no hay avivamiento si no hay una reforma. Algunos de nosotros vamos a tener que cambiar nuestras costumbres para poder experimentar el avivamiento verdadero. Yo sé que el cambio no es fácil. Y tenemos que recordar que hace 2000 años atrás, Cristo fue rechazado. Nosotros no estamos hablando de cambiar nuestro mensaje. Sabemos que la palabra de Dios no cambia, pero estamos hablando de cambiar nuestra imagen. Jesús vino a cambiar la imagen de la multitud del templo aquel día que les hablaba. Él vino a ministrar a la gente y descendió a su nivel para servir. Él no dijo a la gente, suban a mí, sino más bien Él descendió a nosotros para salvarnos de nuestros pecados. La gran comisión nos dice que prediquemos el Evangelio. El Evangelio es la cruz. Es la humildad y el sacrificio de Dios. Es lo opuesto al poder y la manipulación, el orgullo espiritual y el elitismo. El Evangelio es Dios en una cruz. Esa debe ser la actitud de la iglesia hoy en día. Nuestros métodos no pueden contradecir el mensaje del Evangelio. El corazón del Evangelio es que a través de la muerte de Jesucristo, todas las barreras y los muros se caen. Los muros de odios, los muros de celos. Y cuando no hay perdón, ya no hay más muro de hostilidad, excepto aquellos que nosotros mismos creamos. ¿Cómo podemos nosotros predicar un mensaje de amor, de perdón y reconciliación entre el hombre y Dios y entre la humanidad, a menos que nosotros entendamos esta realidad que puede ser vista por nuestra unidad y amor como hermanos y hermanas en Cristo? El distintivo de todos los verdaderos cristianos debe ser que nos amemos unos a otros así como Él nos amó. Hay algunas actitudes que están por debajo de la dignidad de la cruz. La arrogancia, los juegos de poder y el engaño violan el mensaje de la cruz. La iglesia de hoy debe ser relevante para la generación actual y siempre debe ser una iglesia profética. Debemos aprender a escuchar lo que Dios nos dice hoy y ser valientes para proclamar con el entendimiento de que siempre el mensaje será de acuerdo con la enseñanza de las Escrituras. Cuando Dios hace algo nuevo, siempre será diferente al mensaje. Necesitamos hoy entender que los tiempos han cambiado. Hay que discernir el camino que tenemos por delante. El discernimiento es un don que raramente se usa, pero lo necesitamos hoy en día. En Mateo 16:3 Jesús habló de discernir los tiempos cuando dijo, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, pero no entienden, no saben distinguir las señales de los tiempos. Aún en Primera de Crónicas 12:32, los hijos de Isaacar, que eran hombres que tenían entendimiento de los tiempos, sabían lo que Israel debía hacer. Y Dios hoy tiene personas en el entendimiento de los tiempos y que saben lo que la iglesia de Dios de la profecía debe hacer. Por mucho tiempo
Quizás hemos estado atascados en la incertidumbre. El diablo ha logrado desviar nuestra atención a asuntos y problemas triviales entre nuestros propios rangos y no nos hemos centrado en lo más importante de todas las cosas, y es ganar a los perdidos para Jesucristo. Tenemos que volver a la cosecha y rescatar a las almas del infierno. Romanos 13:11 dice, y conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Estoy clamando, despierta, iglesia, despierta. Una persona que está dormida es inconsciente de lo que pasa a su alrededor. La casa puede estar encendida en llamas y no se va a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde. Nosotros tenemos que estar conscientes del tiempo y la hora que estamos viviendo. Necesitamos discernimiento de los tiempos y necesitamos valor para seguir la dirección del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12 se habla de otro tipo de discernimiento cuando Pablo, hablando de los dones, decía: a uno les dado el espíritu de la palabra de sabiduría y a otros discernimiento de espíritus. Juan también nos dijo en 1 Juan: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Parece que las personas que pueden discernir la verdad y los tiempos también debe estar preparado para probar los espíritus. Cada persona que viene con una palabra o una profecía no necesariamente tiene una palabra del Señor. Todo lo que se balbucea en algún tipo de lengua no necesariamente tiene al Espíritu Santo. Estamos en una época en la que debe haber alguien lo suficientemente cercano a Dios para discernir y ser lo suficientemente fuerte y valiente para juzgar. La profecía debe ser juzgada. El diablo es un maestro del engaño y gran parte de su trabajo hoy en día se lo está atribuyendo a Dios. A veces parece ser algo genuino y espiritual, y el diablo trata de engañar, si es posible, aún a los mismos elegidos. Pero una persona sin discernimiento espiritual va a tener miedo de oponerse por temor a que pueda estar luchando contra Dios. Si usted es una de esas personas, déjeme decirle que el mejor antídoto contra lo falso es una doble porción de lo genuino. La mejor manera de discernir los espíritus es conocer a Jesucristo íntimamente para poder reconocer su voz. Si usted conoce la voz de Cristo, usted no será engañado por un extraño y tampoco va a perder el tiempo estudiando los espíritus falsos. Mejor dedique su tiempo a conocer el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo desea ocupar su lugar legítimo de autoridad y administración en la Iglesia de Dios de la profecía hoy. Su presencia en la Iglesia, en el nombramiento de líderes, distribuyendo dones, guiándonos en la unción y discernimiento, va a despertar a todo el cuerpo y va a traer el avivamiento. Este cuerpo tiene que ser guiado por el Espíritu. Yo creo en la organización y también creo en el gobierno. Esto es necesario. Por una parte, nos lleva a todos a un sentido de responsabilidad y tenemos que tener responsabilidad y ser responsables. Pero Dios no nos organizó ni nos posicionó para estar en un solo lugar. La iglesia es un movimiento, no un monumento que se queda quieto. Tenemos que aprender a movernos con la unción del Espíritu, con el aceite fresco, si queremos ser relevantes en el mundo de hoy. Necesitamos hablar en el idioma y la cultura de esta generación que estamos tratando de alcanzar. No podemos darnos el lujo de no estar en contacto con lo que el Espíritu está haciendo en el mundo de hoy. Estamos comisionados para hacer una cosa, y esa cosa es ganar a los perdidos y entrar en la cosecha. El Señor sabe lo que está sucediendo
y Él tiene la respuesta a todas las preguntas que pudieran surgir. Y Él va a dirigirnos por su Espíritu si nosotros somos sensibles a lo que Él está diciendo a la iglesia. Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo les envío. Él dijo también, yo les envío como corderos en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pastoreen mis ovejas. Vayan por los caminos y los vallados y fuércenlos a entrar. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Seamos testigos del Señor hasta lo último de la tierra. De hecho, Jesús estaba diciendo, he terminado la obra que vine a hacer. Prediqué el evangelio, pero la labor de predicar el evangelio por todo el mundo y alcanzar al perdido es el trabajo de la iglesia. Y cuando la iglesia termine su trabajo, entonces Cristo volverá. Llegará el momento que digamos, adiós mundo, adiós. Yo solo soy un peregrino, estoy de pasada. Quiero hablar un poco sobre la unidad. En Juan 17, Jesús oró en 4 ocasiones al Padre para que sus discípulos estuvieran perfectamente unidos en amor, para que todos sean uno, dijo el Señor, como tú, Padre en mí y yo en ti, para que ellos sean perfectos en unidad y que el amor con que me has amado esté en ellos. La razón para la tremenda carga que él llevaba era clara: para que el mundo creyera y conociera la verdad sobre Dios y la verdad de su Hijo Jesucristo. Se ha dicho que la proclamación del Evangelio separada de la unidad de la iglesia es una teología absurda. El corazón del Evangelio es que a través de la muerte de Jesucristo todas las barreras han caído. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios y todos somos uno en Cristo. Ya no hay más muro de hostilidad. Y repito, solamente los muros que nosotros mismos levantamos. ¿Cómo podemos nosotros predicar un mensaje de amor, perdón y reconciliación entre Dios y la humanidad y entre la humanidad? Esto solo sucede cuando nosotros mismos tenemos unidad y amor. Como iglesia, no podemos darnos el lujo de seguir la misma tendencia que siguió el pueblo de Israel, que al final perdió el favor de Dios. En un tiempo ellos fueron conocidos como el pueblo de la presencia. La historia de Israel cobró significado debido a la conciencia que ellos tenían de la cercanía a Dios. Dios les habló, les llamó y les guió. Moisés clamó, te ruego, Señor, que me muestre tu gloria. Y también dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo o no va con nosotros, no nos saques de aquí. Ellos también tenían un sentido de su destino. Ellos sabían que Dios los había llamado, que había un ángel que los guiaba. Yo creo, si estuviera parafraseando, que Moisés hubiera dicho, Señor, yo te doy gracias por los ángeles, pero yo necesito que seas tú el que vayas conmigo. Por favor, si tú no vas conmigo, no me envíes. Y yo quiero decirle, Iglesia de Dios de la Profecía, que necesitamos a Dios en nuestro medio. No podemos hacer nada solos, nada por nuestra propia fuerza. Necesitamos la unción del Espíritu Santo
para que nos dirija en estos tiempos que estamos viviendo. Y el pueblo de Israel también tenía un sentido de saber su destino. Sabían que Dios los había hecho una nación y que Dios dirigía su vida con propósito y que ese propósito era para bendecir al mundo. Israel no era la nación más grande en número, pero su sentido de la presencia de Dios y el conocimiento del propósito de Dios les hizo mantenerse unidos. Israel solo tenía un solo Dios, a Jehová, el Señor Dios de Israel, que había hecho un pacto con su pueblo, que Dios era el Dios de toda la tierra. Israel tenía una ley y la presencia de Dios dependía de esa ley. Israel tenía una sola ciudad, Jerusalén, la ciudad del gran rey. Ellos tenían un solo templo, que no solamente era el centro de la adoración, sino que también era la fuente para recibir el alimento espiritual. Cuando ellos perdieron la presencia, cuando ellos no cumplieron con lo encomendado, tuvieron ceguera espiritual. ¿Y qué sucedió? Que no pudieron reconocer al Mesías, al Espíritu Santo, cuando dijo, ustedes no reconocieron el tiempo de su visitación. En su orgullo se convirtieron en una nación que deseaba ser bendecida en lugar de bendecir a otros. Querían tener el lugar de ser. Se establecieron y se sintieron tan cómodos en su rutina religiosa que se negaron a seguir adelante. Ellos perdieron la inspiración para seguir a Dios, perdieron el espíritu para salir, como hizo Abraham por la fe, quien dejó Babilonia, como hizo Moisés cuando dejó a Egipto. Israel tuvo miedo de moverse y sus líderes llegaron a tener más temor por la gente que temor a Dios, y Dios los pasó de largo. La iglesia no puede cometer el mismo error. Estamos en un momento de crisis, pero Dios nos ayudará si nos unimos y buscamos su dirección. Hablé sobre la unidad de Israel que los hacía fuertes. Tenían un Dios, una ley y un templo. Hoy en día la unidad es algo que exige nuestra atención. El diablo se especializa en dividir y restar. Pero Jesús se especializa en sumar y multiplicar. El cuerpo como un todo no puede crecer si no tiene a todos los miembros funcionando armoniosamente. Necesitamos una fe en común, un conocimiento en común, una experiencia en común, un poder en común, si queremos llegar a la plenitud de Cristo. En Judas decía, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que no contiendan por la fe que una vez recibieron de los santos. En Efesios 4, Pablo le decía a los cristianos que debían estar ansiosos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la unidad. En otras palabras, como cristianos, nosotros debemos de estar dispuestos a soportarnos los unos a los otros a pesar de nuestras diferencias. Todas las tenemos. Pero la voluntad de Dios es que exista unidad y amor fraternal en la iglesia. En una familia natural. No importa cuántos hijos haya en una familia, sabemos que todos son diferentes. Cada cual tiene su opinión. Cada cual luce o se ve diferente.
Y estamos hablando de ser uno. Y cuando somos uno hay que lidiar con todos. Y así mismo debe ser en el cuerpo de Cristo. Todos somos hermanos, iglesia. Y hay diversas opiniones dentro de la familia de Cristo. Y yo sé que esto a veces es difícil. Pero Pablo decía que los cristianos deben estar ansiosos por mantener la unidad. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para mantener la unidad. Nosotros todos estamos en diferentes niveles de entender, pero tenemos que buscar la unidad. Y para poder llegar a ese nivel tenemos que movernos en el Espíritu de Dios. Cuando nosotros glorificamos la ruptura en el cuerpo y justificamos la división entre los cristianos, estamos crucificando de nuevo al Hijo de Dios y lo estamos avergonzando públicamente. Dios, Cristo Jesús y el Espíritu Santo estaban perfectamente unidos en sus planes y propósitos para la creación del mundo y del hombre. Estaban perfectamente de acuerdo en el trabajo de redimir al hombre pecador. Estaban perfectamente de acuerdo en cuanto a las condiciones para la salvación y en cuanto a la doctrina, la adoración, el gobierno y el trabajo de la iglesia. Desde el principio de los tiempos hasta el final, debe haber una perfecta unidad en la voluntad de la deidad. No podemos malinterpretar la escritura. Tenemos que hacer todo lo posible para tener comunión unos con otros. Y tenemos que esforzarnos por encontrar ese nivel de amor común por Jesucristo. La unidad no significa que todos son presionados en un mismo molde, no estamos forzados. Nosotros tenemos que dejar que Pablo sea Pablo y Pedro sea Pedro. Lo necesitamos a ambos. Cada persona tiene un trabajo individual para hacer a su manera. Dios ha repartido dones a cada uno de nosotros, pero tenemos que entender que hay un espíritu que fue dado a la iglesia para siempre. Necesitamos su presencia y recordar que Él es el autor y consumador del amor. El Espíritu es el sello de Dios sobre la iglesia. Al estudiar el Nuevo Testamento, me encuentro que el apóstol siempre estaba urgiendo a los creyentes que mantuvieran la unidad. Si había cualquier conflicto o ira, siempre les llevaba a mantener la unión en el Espíritu Santo. Sobre todas las cosas que podamos vestir, tenemos que cubrirnos dentro del vínculo del amor. Cuando entendemos su gloria, cuando entendemos su gozo, la iglesia tiene que mantenerse unida. De esta manera jamás será detenida en su función. A pesar de la persecución del tiempo que tuvo la iglesia primitiva, tuvo la revolución más grande que jamás hubiese experimentado. Dios no ha cambiado. Su espíritu sigue siendo derramado sobre todo aquel que en Él cree. Dios está haciendo una nueva cosa en la iglesia de hoy. Como decía Joel en el Antiguo Testamento. Este es un tiempo que a veces se ve poca esperanza. Especialmente si usted se mantiene escuchando las noticias.
se ha pronosticado cosas muy tristes y difíciles relacionadas al virus COVID-19. Muchos de ustedes viven en temor por lo que va a suceder, pero yo quiero decirle a ustedes, iglesia, levántate. Dios está probando una vez más que aquello que parece imposible para los hombres viene a ser posible para Dios. Dios está en el asunto de lo imposible. Y por el poder del Cristo resucitado, nosotros podemos marchar y creer que esta es la iglesia que Él ha edificado contra todos los poderes del infierno y que no prevalecerá contra su iglesia. Dios les bendiga en este día. Yo quiero decirle a todo el mundo que les amamos. Extrañamos no tenerles aquí hoy. Y quiero darle gracias a todo nuestro equipo personal de las oficinas internacionales y todos los que colaboraron para realizar esto. Ha sido un gran esfuerzo de muchos para hacer esto posible. Pero hoy nos presentamos ante ustedes por este medio tecnológico que está siendo disponible para nosotros. Iglesia, Dios les bendiga. Y mientras marchamos hacia adelante, hagámoslo en poder, en amor y en el Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga.